Bueno, nos estuvimos charlando y yo venía a preguntarte más que nada por tus ilustraciones, tu dibujo, pero me contaste una historia fuera de cámara que yo quedé apasionada, así que si no te molesta me Qué encantaría. exagerada. No, es que a mí me encantó. Así que vos estuviste en la Patagonia, Argentina. Sí, hice toda la escuela en Trelew, que es una ciudad cerca de Puerto Pirámides, digamos, y bueno, ahí yo de niña quería ser oceanógrafa y estaba preocupada por los pingüinos empetrolados y todo eso. Bueno, como el impacto, ¿no?, de aquel paisaje y de la vida como muy en contacto con la naturaleza, y mucha conciencia ambiental, como que ya eran los 90, pero ya se hablaba mucho de esto, de los pingüinos empetrolados, de la capa de ozono. Así que eso fue como algo, nada, que fue muy importante para mí en mi niñez, digamos, Que ¿no? siempre naciste como con ese gusto por la naturaleza, preocupación, o sea, es porque vos naciste en Montevideo. Nací en Montevideo y cuando éramos chiquitas con mi hermana, tengo una hermana melliza, mis padres se fueron por trabajo primero a Buenos Aires y después a Trelew. Pero bueno, cuando tenía 1 año y medio nos fuimos, Ah, así chiquita. que no recuerdo eso. En Buenos Aires vivíamos en San Justo, en un barrio, y después nos fuimos a la Patagonia. Así que sí, siempre tuve ese amor y preocupación que hoy sé que se llama ecoansiedad y un montón de cosas que en aquel momento, por supuesto, no sabía, ¿no? Pero bueno, mi mamá me explicaba que no podía limpiar los pingüinos empetrolados, que se limpiaban con aceite caliente, que era una cosa que no, yo que tenía hace 6 7 años, y mamá, quiero ir a limpiar. Quiero salvar el pingüino. Claro, y ese amor y siempre muy sensible de mirar el cielo, ¿no? No sé, Me esas encanta, cosas me así de encanta. siempre, ¿no? Y en las, Y siempre dibujando. ¿Y en las escuelas de allá les inculcaban algo de la fauna que había ahí en esa región o no Sí, por mucho? eso se hablaba de las ballenas, se hablaba de los pingüinos, se hablaba había como una cosa fuerte de las maras, no sé, lo que me acuerdo así de importante de darlo en la escuela. Estaba como más atravesado todo, pensando en que después, bueno, cuando terminamos séptimo grado en la escuela nos vinimos a Uruguay y acá no se hablaba de muchas de esas cosas, y allá había como una especie de cultura ambientalista ya que era parte, ¿no? Atravesado por las cuestiones cercanas, digamos, ¿no? Por una cuestión coyuntural del lugar en donde estaba el pueblo y salías y tenías muchos cientos de kilómetros sin nada. Wow. Y los paseos eran agarrar el auto, hacer 100, 200, 300 kilómetros hasta el dique Ameguino, hacer un no. Entonces había eso, muchos kilómetros de la nada, aquella estepa. Entonces, bueno, eso, el impacto de la naturaleza era muy fuerte, no era como lugares antropizados en donde había gente todo el Claro, tiempo. que O sea, en la ciudad sí, vía de pueblo, digamos, 80.000 habitantes en aquel momento. Pero te después invitaba allá de pique a observar, a ver qué había en el ambiente y a ser parte también. y aquel paisaje en donde ves el horizonte todo a tu alrededor, donde no hay nada, ¿no? Cientos de kilómetros vas a hacer una ruta y a su vez porque es chato también, se da esa situación, donde por ahí ves la sierra, que ahí está la Sierra Grande, me acuerdo que veíamos, pero aquella sierra es como una línea en el horizonte, vos ves aquellos cientos y cientos de Nada kilómetros, intervenido, todo claro, natural. muy virgen, ¿no? Eh, y eso te lleva un poco, creo hoy, o matizándolo hoy, a decir un espacio que estaba en equilibrio, ¿no? Hermoso. Que estaba en equilibrio y que no estaba intervenido y aprender, bueno, esto es un ecosistema no intervenido. Eh, y bueno, hoy pensando en esto, bueno, los humanos somos el único animal que no tiene una función ecosistémica. Tan real. Entonces llegamos a un lugar, en un momento, no sé, Puerto Pirámides se puso de moda y la gente iba ahí a tomar y a hacer fiestas y capaz que hay una parte que se podría hacer, pero bueno, eso, como tomar los lugares y ver un grafiti o una botella tirada en un lugar así te rompe el corazón, a mí me rompe Sin el duda, corazón, sin duda. porque bueno, donde llegamos nosotros en masa somos un desastre, ¿no? Quedan las consecuencias muy claramente marcadas. Sí. Así que bueno, fui tomando como... Me costó mucho entrarle a lo ambiental por la angustia que me generaba mucho tiempo. Bueno, yo creo que en parte también un poco lo fui, de hecho creo que estoy haciendo este proyecto porque me angustia mucho ver las situaciones, de hecho me sensibiliza demasiado y hay veces que me desaparezco de las redes porque siento que pierdo fuerza, como que yo hago y tengo ganas de demostrar y lo que hace la gente y todo para tener conciencia, pero llega un momento que la bola me pasa por arriba y es como que me aplastó y después vuelvo a recuperar fuerza y digo, no, esto es necesario, esto hay que hacerlo.
y ahí vamos. Entonces es como una parte... Sí, es un aprendizaje donde uno se para. Para mí ha sido un proceso muy personal y muy profundo de decir, bueno, ¿qué lugar ocupamos como humanidad? Y también qué lugar ocupo yo, que soy una mujer de 42 años, que vive en Salinas, y cuáles son mis dones y qué es lo que yo puedo aportar. Es un lugar particular dentro de esa humanidad, y qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, y estar un poco en paz con eso, porque lo que tiene medio ambiente es mucho eso, haciendo educación ambiental todos estos años, es primero que uno es una máquina de dar malas noticias, y todo el tiempo te estás planteando cómo hago educación ambiental, cómo doy esta charla, te invito a un lugar, bueno, ¿cómo hago para que la gente no se vaya brazos caídos llorando, claro, ¿no? Porque la situación es peor que los científicos estaban viendo que iba a pasar. Esa es la realidad. Y eso no nos puede llevar a la inacción. Entonces, Jane Goodall decía, ¿no? Pensar global y actuar local. Sin duda. ¿Qué puedo hacer hoy? Bueno. Es que creo que si todos logramos como, claro, uno, o al menos a mí, ¿qué es eso? Yo decía de chica, quiero salvar la ballena. Y mi padre decía, ¿pero qué vas a salvar la ballena? Como diciendo, ¿quién sos vos para ir a salvar la ballena? Claro. Y claro, yo tenía ese deseo de salvarlo todo, de salvar el mundo, de yo puedo, pero en realidad es un poco de ego. En realidad yo puedo hacer una partecita. Claro. Si cada uno de nosotros hace una partecita, yo creo que eso lleva como el movimiento más y eso grande. Es lo rico también, porque yo he visto, no sé, gente que es abogada, que está luchando por los derechos. Yo no puedo hacer eso. No sirvo para eso, no aportaría nada en ese lugar, ¿no? Pero hay alguien que tiene esas características, que le gustan las leyes y que desde ese lugar puede hacer un aporte. Bienvenido sea. Claro. Entonces, esa es un poco la riqueza. Yo no me puedo ocupar de eso porque sería ineficiente y me desgastaría. Y, bueno, ¿cuál es mi lugar? Mi lugar es desde el arte. Bueno, me animé a decirme artista hace no tanto. Y decir, bueno, este es mi lugar y este es el aporte. Hacer lo que está a mi alcance. Que no es conformarse, es un montón. Es un montón igual, ¿no? No, yo creo que eso de hacer las paces contigo, de decir, bueno, yo capaz que no puedo hacer esto, esto y esto, pero si hago esto, que es lo que me corresponde o lo que yo puedo, y va a tener mucho más efecto que si abarco todo esto. Sí, en mi caso fue también de tratar de contagiar ese amor por la naturaleza, no ir por contar las malas noticias, que hay gente que lo hace y lo hace muy bien y es muy necesario. Por eso digo, tiene que ver con lugares distintos, no es que es mejor o peor. Pero yo siempre como, bueno, con esta manera de mirar el mundo sensible, desde los pájaros, el cielo, las ballenas, todo, bueno, contagiar ese amor, porque hay estudios que muestran que los ambientalistas de hoy fuimos niños que amamos la naturaleza. Se hizo un estudio que en Europa trataron de los 80s, 90s, cuando ya sabían cosas que iban a pasar, se les empezó a mostrar a esos niños situaciones futuras, ¿no? Y lo que terminó pasando que se adormecieron, que les generó angustia y se adormecieron, claro, no se acostumbraron a ver eso y terminó siendo contraproducente. Por ahí, si vos tuviste una niñez en contacto con la playa, con el agua, con gallinas, puede haber sido, ¿no? en el campo, bueno, vos empezaste a amar y entonces te preocupás y te movés no por la angustia, te movés porque quiero que ese ave pueda venir a esa planta que ya no está, o veo ese terreno que lo limpiaron y yo sé todas las plantas que había y todos los animales que claro, tenían esas plantas de hogar, pero es desde el amor hacia ellos. Y de despertar también curiosidad y de contar y de explicar y de involucrarlos también. Yo creo que a los niños también es por ahí, porque no es solo mostrarles o contarles, sino tipo vos los hacés parte como una familia, no tienen que ser una academia o un club de verano, simplemente vas a la playa con tus padres, como tener esa interacción creo que tiene un valor inmenso. Y hay un mundo fantástico cuando uno empieza a aprender de biología y vos sabés seguro mucho más que yo, es tan fantástico todo lo que hace la naturaleza, es tan increíble. Es que yo creo que yo terminé estudiando biología. Siempre me gustó muchísimo el tema de la naturaleza, me crié en el campo, lo mío siempre fue el mar igual, pero era eso, yo hice la carrera creo que por hobby o por pasión, por curiosidad, por tener ganas de aprender, ganas de saber, más que dedicarme a la academia, que de hecho Claro. nunca me dediqué a la academia ni a trabajar en laboratorio, sino era como maravillarme con una especie, la capacidad que tiene o cuál es su rol, o anatómicamente, o sea, para mí todo era una maravilla, y eso fue lo que me llevó a entrar en el mundo de la biología. Me comentabas que querías ser oceanógrafa. ¿Qué De pasó niña, ahí en sí. ese...? Bueno, entré a Facultad de Ciencias, recuerdo ir a un recorrido en Facultad de Ciencias y que nos... ¿Cuando Ciencias ya estaba en Malvin Norte o cuando estaba Cuando ya en el centro? Ciencias ya estaba en Malvin Norte y un biólogo nos dijo acá, si quieren hacer oceanografía van a ver solamente unos pececitos, porque acá no se quieran un quedar. campeón el amigo, Sí, unas un ganas campeón de... amigo, sí. Igual entré y bueno, yo muy nerd, muy obse, hice así medio no un sumenage, pero casi veía los libros y lloraba.
Y ahí dejé un poco perdida, sin saber mucho qué hacer, y me anoté en Bellas Artes, que era como mi otro mundo, ¿no? Pensando siempre en los dibujitos que van a salvar el mundo, ¿no? Como Claro. esta es una cosa sin importancia. Y me anoté en Bellas Artes primero y ahí de casualidad me enteré que existía el centro de diseño, me anoté, quedé en aquel momento que estaba el concurso para entrar y era antes que dije, bueno, voy a probar. Y me encantó la carrera, era espectacular, supongo que lo sigue siendo, no lo sé. Era espectacular, me partió la cabeza, de una cabeza muy científica, analítica, en donde, bueno, si yo estudio 2 horas me va de una forma, si estudio 4 me va mejor, Claro, si acá estudio 6... algo mucho más Acá hay una amplio y cosa más... creativa de usar otra parte del cerebro que me costó y me obligó a pensar de otra forma, así que lo agradecí mucho. Pero bueno, eso también me llevó a ir trabajando de cosas más relacionadas con eso. eh, y bueno, ahora estoy como juntando todo, Todas las partes. juntando todas mis partes, haciendo eso, logrando hacer educación ambiental con mis ilustraciones, generando material didáctico también, ¿no? Pensando en esto de que muchas cosas no las sabemos. O sea, yo me encontré muy ignorante, ¿no? Me mudé a Salinas y dije, bueno, ¿y qué tendría que haber acá? Puse un ceibo. Y después dije, no, claro, pero esto es un bosque samófilo. Acá ceibos, a menos que pasar un arroyo. ¿Y dónde Porque fuiste aprendiendo todo esto de curiosa y de lectura? de lectura, de curiosa, de profesionales, después en Simbiótica, el espacio de educación ambiental, yo estaba gestionando los talleres con los profesores, entonces que con ellos generaban los manuales, el material didáctico, las presentaciones, y eso me llevó a mí a juntarme con muchos profesionales, con una cabeza muy linda, muy... porque hay de todo en todas las profesiones, ¿no? Hay como viejos paradigmas y nuevos paradigmas, entonces, bueno, personas que están paradas en la pata científica, pero mirando como un plano, desde un plano más global por ahí. Y bueno, ahí fui aprendiendo, leyendo, estudiando y poniendo en práctica, ¿no? En este mismo espacio, tener mi huerta, entrar en contacto con la tierra, aprender mucho sobre... Pero es eso, es que me pongo, que como, dónde vivo, dónde Claro, muy habito, qué consciente me todo rodea, desde... o sea, cómo lo hago yo en mi vida real, porque de qué me sirve, parece que ser ecologista, ambientalista, es comprar cosas más caras, verdes, la que está en una góndola especial, y no, ¿no? O sea, y en general todo tiene que ver, todo tiene que ver, todo es consumir menos, mejor, ¿no? Entonces hay como una respuesta fácil. Después uno puede ir profundizando. Yo siempre digo, bueno, yo diseñadora textil, la moda sostenible, compra poco, compra algo que te dure. Sí, me Si es de imagino segunda mano, mejor. que estando mismo dentro del ambiente te das cuenta, por más que a veces ya lo sabes, pero estar inserta ahí adentro, hoy me comentabas que también trabajaste en China, es como ver una galaxia aparte que decís, chicos, esto capaz que no es por acá, o la masividad o la megaproducción es Pero es muy tremenda. difícil como consumidor tener todas las herramientas todo el tiempo para evaluar lo que estamos consumiendo. Es que te enloqueces, en Te definitiva, enloqueces. no hay... Me pasa lo mismo, no sé, con qué como. Come mucha fruta y verdura lo más cerca de tu casa que se pueda. No te enloquezcas con orgánico, cosas de... O sea, no soy nutricionista, ¿no? No es un consejo, pero cuanto más frutas y verduras comas, más compost vas a tener y menos basuras vas a hacer, porque todos los procesados vienen Y tu en organismo packing. te lo va a agradecer enormemente. Entonces, digo, hay como una cosa simple. Esto después de conclusiones, después de mucho hablar con nutricionistas, de dar clases de huerta, de dar clases de Claro. comida saludable, ¿no? No yo, ¿no? Sino en conjunto con profesionales. Hay como algo simple que te ayuda a por dónde arrancar. Y después podés ir discerniendo, porque también esto, como consumidores, no puedes hacer todo perfecto. Y eso te puede dejar También de somos- vuelta en un lugar muy aunque complicado. no querramos, creo que es eso, formamos parte del sistema y aunque querramos cual. escapar, aunque querramos salir, aunque nada, terminamos insertos. Y Entonces, todos como- somos incoherentes. Yo no puedo Claro. ser perfecta. A veces soy incoherente porque un día me dio calor y me compré una bebida dulce porque... Sí, que venía... no es mi normalidad. Un día... Está bien. Yo no me pongo mal por esas cosas, ¿no? Porque es mucha... Si no te volvés mucha presión y te querés y terminás Sí, no sosteniéndolo, Exacto. no siendo realista. Y el sistema está dado para que sea muy difícil ser ambientalista. Porque el sistema lo normal es limpiar un terreno, hacer una planchada y construir una casa con un aire acondicionado y sacar el árbol que te daba la sombra y poner todo pasto cortito, porque el sistema está lleno de ultraprocesados y así. Entonces,
Es una cadena inmensa. Es una cadena que es muy difícil salir y es imposible no ser incoherente, pero no se trata de que porque no puedo hacer todo perfecto no hago nada. Sí. ¿No? Considero que hago un montón dentro de lo que yo puedo, de mis posibilidades, de mi realidad. Para vos, ¿qué es ser ambientalista? ¿O vos cómo te definís como ambientalista? Creo que es eso, es pensar cómo habitas el espacio. Pensar cómo habitas el espacio sin importar si estás en la ciudad, si estás recorriendo un lugar, si estás de viaje, dónde me paro yo en este lugar y cómo voy a intervenir y voy a afectar, cómo afecto. Tratar de mirar las cosas un poco distintas y entender que cuando voy a un lugar o veo un yuyal, hay un montón de vida ahí, ¿no? Entonces, que si yo camino, trato de caminar siempre por el mismo lugar, porque así los bichitos se corren y saben que voy por ahí. Entonces, eso, trato de simplificarlo, ¿no? Decir, bueno, y después hay un montón de cosas con esto de compostar o de los residuos o de... Y tendría que ser como lavar los dientes, compostar, ¿no? Tendría que ser una cosa básica de qué hago con mi basura. Cada uno hacerse responsable. ¿Qué hago cuando tiro la cadena del baño? O sea, el mundo no se va a salvar porque pongamos todos en techos distintos. Es lo mínimo indispensable para ir para otro lado. Pero si no pensás qué lugar ocupás y qué consumís y cómo consumo menos, pero consumo menos, necesito menos. Es un cambio muy profundo. Sí, y que lleva tiempo también. Uno que tal vez no está metido en este tema y capaz que le hace ruido y decís, uy, capaz que yo lo quiero hacer, pero es eso, es como entender también que es algo, no sé si lento, pero es como hacer las paces contigo, porque un día decís, ay, lo quiero hacer perfecto, al tercero no lo hago, decís, ay, no, y después enganchás. Y es eso, es como ser en el día a día un poco más coherente con uno mismo y con la vida que quiere con respecto a la naturaleza. Es que hay una palabra clave que es proceso. Y la naturaleza todo es un proceso, nada es mañana. Vos querés tener una lechuga y tenés que esperar. Claro. Vos querés compostar y tenés que esperar. Y vos tenés que darte entender tu proceso. Por eso yo creo que todos los problemas que tenemos como humanidad son por desconexión con nuestro entorno. Y el entorno es todo. Lo muestra todo, porque el entorno, en la vida tan acelerada que tenemos todos hoy en día, desde tengo que llegar rápido, desde quiero que los videos se hagan en 2 segundos, desde todo es un acelere. Entonces creo que estamos tan mal acostumbrados a no esperar los procesos que ahí ya partimos como de la base de no poder bajar revoluciones y querer la inmediatez, que sea todo instantáneo. Y eso, y un día me sale mal, bueno, empiezo de vuelta, ¿no? Porque si mirás lo que hace un ave, si mirás el nido, si mirás cuando... Te enseña eso. Y que hay que insistir. No hay, o sea, no creo que no hay más magia. Hay que insistir, ¿no? Nada sucede de un momento a otro. Y eso va llenando de sentido. O sea, ser ambientalista para mí es algo que llena de sentido en mi vida. Ya no importa si voy a salvar el mundo. Yo voy a hacer lo mejor que pueda porque ya no puedo hacer otra cosa, no puedo vivir de otra manera. Y no soy perfecta para nada. Lejos, lejos. Porque la vida me pasa por encima, porque a veces lo económico me pasa por encima, porque... Pero bueno, haciendo productos, por ejemplo, ¿no? Tratando de hacer productos, todo el tiempo estoy buscando cuál es la hoja, cuál es la mejor hoja que hay en el mercado, cómo lo empaco, cómo... Hago lo mejor que puedo con las opciones que tengo. No tengo opciones perfectas, ¿no? Entonces la agenda tiene unas hojas que son de caña, que no tienen blanqueamiento, tiene unas hojas que son blancas solo al principio de mes, que las elegí para que se vean bien con colores los dibujos. Tiene otra hoja que es craft. No encuentro una hoja reciclada clarita de 150 gramos para hacer... Bueno, voy buscando opciones, pero así nos pasa en cualquier área. Acercarte lo más posible. Me acerco lo más posible y hay una premisa, y es que trato de hacer algo que dure. Claro. Que si yo estoy haciendo una remera, estoy haciendo remeras con aves, bueno, elijo una remera de algodón que dure. Trato de hacer el libro de pintar, bueno, lo mejor, si yo tengo que ponerle un plástico para que a vos te dure, en lugar de 3 veces, si lo hiciste pelota, te dure meses, te dure 2 años, y te quede ese librito pintado por vos, y prefiero. Sí. Pero bueno, no sé si todas las opciones son las mejores, pero voy aprendiendo y trato de ser consciente. Eso, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué opciones tengo? Y así, ese es mi lugar, desde lo que yo hago. Así podría hacerlo un dentista, un contador, cualquiera.
podría pensar, ¿no? ¿Y qué uso? ¿Y qué no uso? ¿Y qué hay? ¿Y qué no hay? Porque también como si nosotros como consumidores hacemos esa fuerza, Ese y esa fuerza de decir, elijo esto, no elijo esto, ¿no? Empieza a haber un mercado más interesado en venderte eso. Es que a mí me parece loco cuando compras cualquier cosa en el supermercado que la das vuelta y dice recicle responsablemente y te pone el cartón, tenés que poner el verde, el azul, no sé qué, y en realidad es la empresa que te está haciendo parte de que vos tengas esos residuos que ni siquiera en el país hay dónde reciclarlos ni cómo reciclar. Entonces si partimos de la base al revés de que ya lo que me vendés o la oferta que haya sea más ecológica, menos packaging, menos cosas, es todo mucho. Entonces como está al revés. Como consumidores creo que tenemos un poder súper importante Sí. en la decisión de compra, qué productos elegimos desde ese lugar. Algún día ojalá tengamos la fuerza como para que las empresas empiecen a cambiar un poco también la forma de producir. Hay una discusión muy interesante que yo he tenido que es sobre si lo micro o lo macro. Es decir, ¿para qué voy a hacer algo yo como persona si al final las grandes empresas? Y yo creo que hay que ir por todos lados. Porque si nosotros, las personas, no tenemos la conciencia, el día que ocupemos un puesto jerárquico en una empresa importante, no vamos a tener la conciencia para hacer un cambio, ¿no? Entonces hay que ir por todos los lugares, desde lo micro, lo que puedo hacer yo, porque si no también es como, bueno, me descanso en que tiene que venir, sí, por supuesto. Claro, que va a venir otro. Pero eso va a ser parte de un plan de gobierno cuando estemos todos diciendo, che, esto es importante. Bueno, nos refuimos porque nos copamos como que quiera, pero quiero saber la ilustración científica. ¿Qué viene a ser la ilustración científica? Tenés que tomar medidas, proporciones. Sí, yo te mostrar este porque me fascina. Este es espectacular. Bien loco, después se los voy a mostrar. Es hermoso. Sí, yo siempre hice una ilustración súper detallada y preocupándome por... De por sí es lo que a mí me gusta. Más allá de, no sé si me gusta, no sé, el huevo o la gallina. De por sí es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Que también te lleva a ese proceso, que es un poco lo que muestran los talleres, ¿no? Como ese proceso de ir observando cómo es el ala, cómo es esa textura, cómo es el pico. Pero también me gusta hacerlo así porque es tan maravillosamente bello, ¿no? No sé, el Pityayumi, la orca. Es tan increíble la naturaleza que quiero mostrar lo increíble que es, y el arte te da un poco esa posibilidad, ¿no? De poner en valor algo que está ahí todo el día el hornero. Cuando te paras y mirás el ojo del hornero, cuando lo ves agarrar el barrito y ponerlo, ¡wow! Maravilloso. ¿No? Entonces, el arte como una forma de poner en valor. Y bueno, y en realidad el dibujo científico lleva como al extremo esto de la representatividad, que sea representativo, que sea proporcionado, que pueda servirte para aprender. Y lo que tiene el dibujo es que te permite vos poder componer con varias fotos una imagen descriptiva. Pasa con las plantas mucho, pasa con... Entonces, bueno, a veces encuentro una buena imagen de un ave y a veces un dibujo está hecho con varias imágenes, porque en esta imagen no se ven bien las patas, pero claro, se ve bien esto. Entonces lo voy componiendo fijándome, por supuesto cuando un fotógrafo saca la foto yo tomo decisiones por uno, cómo es la luz, cómo es el encuadre. Entonces, bueno, ir componiendo con esas imágenes, lo mismo pasa con los peces que estoy dibujando ahora. Bueno, capaz que tengo algunas fotos que están en escorzo, se dice, ¿no? Como que no están perfectamente de frente, entonces yo no veo bien las proporciones. Entonces me fijo en varias fotos. Claro, para lograr leo cómo son las proporciones, lo mido, lo escribo. Entonces todo eso tiene que ver con hacer un dibujo científico que tenga esa representatividad literal del objeto que se está dibujando. En este caso, ilustrando. También a veces uso otras técnicas, ¿no? Tu fuerte es la parte, o por lo que he visto y me has comentado, siempre han sido las aves. ¿Y en qué momento empezó a hacer más la parte, no sé si más la parte marina, pero también involucrarla? No sé si fue a partir de... En realidad vengo trabajando en este proyecto de aves en los últimos 2 años, 3 años, y siempre dibujé de todo. Esto que vos ves acá tiene muchos años de dibujado. Y la parte marina también, yo era niña y quería ser oceanógrafa, entonces siempre es parte de mí. Lo que pasa que, bueno, a veces hay que hacer foco y cuando quise hacer con mis ilustraciones material didáctico sobre las aves, que las elegí por ser este animal que está en todas partes todo el tiempo, ¿no? Como, más visible. Como esa cosa así, como esa especie que te permite hablar, el ave va donde están las aves, donde está la flora nativa, ¿no?
vas a tener mucha más variedad y mucha más riqueza en un lugar donde hay yuyos a veces, ¿no? Que donde está el pasto cortito. Entonces, como una excusa para hablar de todo lo que me importa, elegí las aves, porque es el único animal silvestre. Vos un guasubira capaz que un día te lo cruzás, pero no es una cosa que vas a ver. El ave, si estás en Montevideo, si estás en una plaza, si estás en la playa, si estás en el campo, las vas a ver. Claro, con las especies marinas, por ejemplo, acá tenés la orca y los delfines. Claro, son momentos, tenés que estar ahí, observarlos. O sea, sí sabemos que existen, sí sabemos que pasan por nuestras costas algunas especies, pero claro, no es algo que tenemos en el día a día. Claro. Es más difícil, por eso yo de a poco quiero ir dibujando todo, digamos, ¿no? Pero bueno, elegí este proyecto para arrancar pensando en esa proximidad con las personas y con poder ir a dar una charla y también desde la experiencia, ¿no? De hablar con esto, por ahí con niños, niñas, y que eso tenga un impacto en que salgan a la calle y que después me cruzo con un padre y ahora cada vez que vamos al almacén me va diciendo, escuchá, a ver cuál... ¿Por qué eso? Porque está ahí. Despertar la curiosidad. Despertar esa curiosidad desde ese lugar y por eso elegí. Pero bueno, lo otro siempre está presente en mí y siempre voy dibujando distintas cosas, ¿no? Y ahora estás haciendo una colección para Mar Azul, Uruguay. Sí, ahora estoy haciendo una colección de peces, así que bueno, ahí empezando a dibujar. Eso, si bien lo que yo hacía no era como ilustración científica, lo es por cómo hago las cosas, cuál es el proceso y que trato de mostrar realmente cómo es el ave o lo que sea que esté dibujando. Entonces, bueno, estoy probando distintas técnicas, blanco y negro y color y otras técnicas, para ir aprendiendo también y nutriéndome de biólogos que saben y que me dicen y me enseñan muchas cosas. Con el fin de lo mismo, de si puedo hacer mi aporte, mi granito de arena para divulgar, para entender toda la vida que hay en nuestro mar, tan increíble y que no conocemos. Vos también das talleres de dibujo. Yo que soy pésima dibujando, pero no pésima a otro nivel, vi que en tu taller decías, no hace falta saber nada. ¿Cómo es ese proceso? Yo vengo y puedo irme con esto, por ejemplo, que es espectacular. Sí, claro. Lejísimo me va a quedar de eso. No, por ahora estoy haciendo más talleres como puntuales, que hay una primera aproximación que trato de que sea lúdica, de más jugando, ¿no? Yo me di cuenta que dibujar es aprender a mirar. Me pasa con personas que me dicen, esto me quedó raro y uno va afinando el ojo y va viendo otras cosas, ¿no? O va viendo proporciones o texturas, o mirá, este color está compuesto por estos 3 colores. Entonces hay un poco de juegos para aprender a mirar, para jugar con el ave, para marcar cuáles son esas formas que componen. Hay un pequeño manual que te muestra, bueno, cómo es el esqueleto, las patas salen de acá y no salen de allá, ¿no? Como hay algunas nociones básicas de que los esqueletos son variados en las aves, pero hay una estructura básica. Entonces, bueno, hay un poco de juego de entendimiento y después es sentarse con un ave que uno elija a dibujarla. Pero bueno, la idea es eso. También en todo mi proceso de aprendizaje de coordinar distintos talleres, me di cuenta que lo que uno explica pero no pasa por la experiencia, queda poco. Entonces, bueno, es como dibujar varias cosas, dibujar rápido, dibujar en 30 segundos, dibujar, hacer texturas, agarrar lápices, bueno, agarrar un pedacito y solo hacer la textura de ese pedacito. Y bueno, y hay como una especie de juego para después pasar a una cosa más tranquila, con tiempo, ¿no? Cada uno su vuelta proceso. al proceso, de vuelta al proceso. De los tiempos. Pero bueno, la idea también es ir haciendo en el año talleres más prolongados, ya con más ilustración de naturaleza y de distintas cosas, distintas técnicas. Pero llegan personas desde los dos lugares, desde el interés del dibujo y desde el amor por las aves, ¿no? Y eso también es muy lindo. Me está pasando ahora que estoy con el proyecto de aves, que la gente se me acerque y me cuenta las aves que ve. Me parece tan hermoso que es como un tema de conversación. Ay, ¿sabes que yo en mi patio, no sé qué? Me parece increíble eso, no sé, llevé mis productos que ahora van a estar en el mercado costero y estábamos todos hablando, contándome cuáles son las aves que ven en su casa y me parece tan hermoso que empezar que sea un tema. Bueno, ¿no? ahí, claro, ahí ya es hermoso, ahí ya ves un resultado muy próximo de que la gente esté sabiendo. Y yo no soy una ornitóloga especializada, porque a veces sé un montón porque soy una colgada, miro, leo, pero no, sé un montón, sé cosas, capaz que más que el promedio, te quiero decir. Sin duda. Pero no soy ornitóloga, ni bióloga, ni, ¿no? No, por ahí me preguntan algo y no sé. Pero bueno, es más contagiar ese amor por mirar.
Y que no solo sea mirar, es como, como le pones el nombre y no lo miras más, ¿no? Lo interesante de cómo es el ojo, qué está haciendo, qué épocas del año es, ¿tendrán ido? ¿A dónde está yendo? ¿No? Como quedarse y mirar, de verdad. Y eso es la naturaleza, las plantas, es todo, ¿no? Pero invitar a los demás a detenerse un poco y mirar es mucho más profundo que... No, y también hace que se conecte con uno mismo también, o sea, no es solo con tomarse el tiempo de observar, sino como te permite también ahí estar contigo. Sí, tal cual. Y para redondear, ¿qué intención tenés o qué te gustaría que la gente vea a partir de tus imágenes, ilustraciones? ¿Qué quisieras transmitir o cuál es tu intención? ¿De todas o decís de lo marino? A mí me gustaría de lo marino, pero de todas. No, para mí es eso, como poder descubrir la belleza que nos rodea, ¿no? Muchas veces estamos como atravesados con el consumo, con muchas cosas y no descubrimos la belleza de lo cotidiano, del mar, de todo lo que está ahí. Y bueno, como estos animales por ahí no es tan fácil verlos, poder saber que está ahí, ¿no? Me parece eso como que me gustaría transmitir. Decir, mirá qué hermoso era este animal, esto, lo que sea. Me encanta. Bueno, muchas gracias por esta charla, Muchas por tu gracias. sabiduría, por toda esta belleza. Gracias.